tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy nos acompaña el periodista Sosimo Camacho. Buenas noches, Sosimo. Buenas noches, ¿qué tal? Quien ha investigado nuevamente al CISEN, el órgano de inteligencia del país, encargado de realizar algunas labores de investigación especializada. Platícanos de qué va esta nueva investigación que está en Contralínea. Pues sí, en efecto, el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y es el encargado de la inteligencia civil del Estado mexicano, de preservar la seguridad nacional. Así nació al final de la década de 1980. Y bueno, hoy en esta investigación pues hablamos acerca del fracaso de este centro para preservar la estabilidad y la seguridad de este Estado, del Estado mexicano, de México, pues. Entonces, decimos que ha fracasado porque en este sexenio el CISEN ha recibido la mayor cantidad de recursos desde que fue creado. Estamos hablando de 31,000 millones de pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aquí tendríamos que señalarlo, el CISEN en realidad nació con un presupuesto modesto, si lo comparamos con el de ahora. Un presupuesto modesto para preservar la seguridad nacional que se fue incrementando conforme pasaron los sexenios. Con Vicente Fox se incrementó exponencialmente, pero no se detuvo ahí. Siguió con Felipe Calderón a propósito de la llamada guerra contra el narcotráfico, con eso se están justificando este tipo de presupuestos. Y después ahora con Enrique Peña Nieto siguió al alza el presupuesto para el CISEN. Y bueno, con los especialistas que platicamos, ellos coinciden en que el CISEN ha fracasado porque ya no sirve para lo que fue creado, no sirve para proteger al país. Desafortunadamente tenemos un órgano de inteligencia que sirve para preservar los intereses de los gobernantes en turno y no necesariamente, de hecho no son los intereses de la nación. A últimas fechas veíamos que había acusaciones en contra del CISEN de algunos políticos que estaban acusando de espionaje directo, de seguimiento. ¿Cómo está actualmente este órgano de inteligencia para llegar a este tipo de acciones tan abiertamente, ¿no? de seguimiento, de espionaje, se le ha llamado? Sí, desafortunadamente no es el único ni el primer caso, desafortunadamente. Y tampoco empezó esto en este sexenio. Tendríamos que recordar que incluso el director de Contralínea, el periodista Miguel Vadillo, fue seguido, su familia además, por agentes del CISEN. Esto quedó acreditado, reconocido por el propio CISEN que lo había hecho y generó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, en efecto, el CISEN desde hace mucho tiempo está trabajando para beneficiar a los políticos que detentan el poder en turno, porque en efecto se ha dejado al centro que actúe podemos decir que para beneficiar a grupos políticos como el actual, bueno, el que acaba de salir en la Secretaría de Gobernación, que encabezado por Osorio Chong, y que bueno, nombró en el CISEN a Eugenio Hispert, que no tenía ningún tipo de antecedente en materia de algo tan delicado como es la seguridad nacional y que incluso lo nombró violando la normatividad, porque cuando Eugenio Imaz fue designado director del CISEN no contaba con estudios de licenciatura. Es una investigación de Contralínea que se publicó en su momento y que en efecto la Secretaría de Educación Pública no pudo acreditar que tuviera títulos, algún grado académico Eugenio Imaz, por ejemplo. Pero digamos, el problema del CISEN es todavía más profundo. Nosotros tuvimos acceso a un libro que se encuentra ahora en imprenta, que fue escrito por el director fundador del CISEN, el general Jorge Carrillo Lea, en el que hace un análisis, digamos que profuso, podríamos señalarlo pues muy buen análisis, de brillante, en el sentido de que hace un panorama de cómo se encuentra la seguridad
en términos generales en México. El general sabe de lo que habla, digo, en el sentido de que él mismo estuvo a cargo de la dirección del CISEN y de la creación del CISEN. Y lo que él ahora señala es que hay una malformación del centro, porque se ha ido transformado en una agencia de investigación criminal. No, espionaje político. Además que realiza espionaje político, pero incluso, aunque no realizara espionaje político, los objetivos del CISEN, las directrices del CISEN no fueron creadas para eso. El CISEN fue creado para hacer estudios que preservaran la seguridad nacional y no para andar haciendo labores estrictamente anticrimen. Para eso hay otras instancias. Probablemente falte crear alguna, pues que se cree. Pero el asunto es de que mientras el CISEN ahorita ni es una agencia al servicio de la seguridad del Estado mexicano, ni tampoco es una agencia de investigación criminal. Sosimo, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de esta investigación que realizaste en torno al CISEN. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo e investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando con el periodista Sosimo Camacho, quien acaba recientemente de presentar una investigación en torno al CISEN, este órgano del Estado encargado de llevar la inteligencia y las situaciones que tienen que ver con la seguridad nacional. Sosimo, nos hablabas de esta investigación que hizo el general Jorge Carrillo Olea, quien fue fundador de este organismo, este órgano de inteligencia, y que pues prácticamente habla de que se ha desfigurado esta institución. Sí, la investigación, como comentábamos, se encuentra actualmente en imprenta, todavía está inédita, se llama Prospectiva de la Seguridad Pública en México, buscando la aguja en el pajar. Y en efecto, en realidad, el autor lo que busca es hacer un panorama de la seguridad pública. Sin embargo, hoy los tiempos hacen necesario que uno también se refiera a los asuntos de seguridad nacional y de los organismos encargados de preservarla. Por eso es por lo que, aunque no es específicamente un libro que hable de manera estricta sobre el CISEN, sí habla sobre el papel que está jugando en la seguridad, porque además ya le han dado ese papel. Los distintos gobiernos que han estado, digamos, al frente, ¿no?, de la presidencia de la República, prácticamente desde Ernesto Zedillo a la fecha. Pero, en efecto, en esta investigación se señala, además de las dificultades de tener ahora un centro que ni es estrictamente para preservar la seguridad nacional, ni tampoco de investigación criminal, también se alerta de una situación bastante difícil en esta misma materia. El CISEN no es el único que está en una situación de confusión, en donde los objetivos no son claros y donde no corresponden las acciones que están haciendo con los mandatos legales o constitucionales que se les ha dado. También en una situación muy similar se encuentra la propia Secretaría de la Defensa Nacional con su sección segunda, por ejemplo. También la Secretaría de Marina con su unidad de inteligencia naval. Es decir, se ha estado utilizando a las instancias de seguridad y defensa nacionales para perseguir al crimen como agencias anticrimen. Y como decíamos, si es que México necesita este tipo de servicios, este tipo de funciones, pues habría que crear las instituciones adecuadas para ello. Porque ahorita lo que se encuentra es de que no son ni una cosa ni son otra, con muchos costos para la propia República. Los costos son que, lejos de disminuir la incidencia delictiva, los problemas, se ha profundizado, porque no se ha combatido de manera integral. Además, hay un desgaste para las instituciones, la Sedena, la Semar, el CISEN, y también hay un derroche de presupuestos, porque eso es lo que está ocurriendo. Al final de cuentas, tanto dinero, estamos hablando de 31,000 millones de pesos en este sexenio, solamente al CISEN.
y resulta que no sirve para gran cosa. La situación está peor. Claro, en un país en donde hay más de 24 millones de pobres en pobreza extrema, invirtiendo esta cantidad de recursos. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando con Zósimo Camacho de esta investigación que llevó a cabo. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y bueno, estamos con el periodista Zósimo Camacho, quien realizó una nueva investigación acerca del CISEN y que nos revela una gran cantidad de recursos invertidos en este órgano de inteligencia y bueno, algunos aspectos que han prácticamente hecho que este aparato ya no funcione como estaba originalmente programado, ¿no? Pues el CISEN se encuentra en crisis desde hace mucho tiempo. Prácticamente quienes han pasado por la institución y ahora se encuentran en el sector público, algunos trabajando por su cuenta, saben de la crisis que tiene el CISEN desde hace varios años. Prácticamente el proyecto que se tenía para hacer un órgano realmente de seguridad nacional ajeno a la disputa política, a la disputa de los partidos, quedó en el olvido. Y se ha utilizado, como decíamos, al centro, bueno, pues para acciones de coyuntura y para apuntalar al gobierno. Que, ojo, ese no es el objetivo del CISEN, digamos, no, para eso no son los objetivos de un organismo de seguridad nacional, porque un organismo de seguridad nacional tiene que estar por encima de esas disputas. Un ejemplo que hemos visto en la manera en que ha sido transformado el CISEN ha sido la propia Agenda Nacional de Riesgos. En Contralínea publicamos un reportaje seriado, todo el equipo de reporteros de Contralínea se abocó a hacer un texto por entregas en el que dimos cuenta prácticamente de los capítulos de la Agenda Nacional de Riesgos. Y en la Agenda Nacional de Riesgos está dentro de los primeros lugares los movimientos sociales, como un asunto de riesgo para la nación, es decir, la oposición, aquellos mexicanos que están en contra de proyectos de este gobierno, por ese simple hecho, pueden ser considerados como, bueno, pues gente que está en contra del interés nacional, ¿no? No es posible que se estén investigando, por ejemplo, y se esté hostigando, utilizando al CISEN, y solamente un ejemplo, a los campesinos de Atenco. Pero no solo ellos, en el reportaje que incluso a ti te tocó hacer esta parte, pues vienen varios actores sociales que el CISEN sigue. ¿Y por qué lo sigue? ¿Porque han cometido algún ilícito, alguna irregularidad? Tampoco sería, digamos, que papel del CISEN seguirlos. Pero ni siquiera es por eso, sino es por una posición que tienen ante las decisiones que se toman en el país. Eso por un lado. Y por otro lado, también vimos grandes ausencias. En la Agenda Nacional de Riesgos no se encuentra, por ejemplo, el sector empresarial. No se encuentran las mineras que están saqueando el territorio nacional, que están generando una gran conflictividad porque despojan a campesinos, a comunidades indígenas y prácticamente no se dice absolutamente nada de ellos. Es una agenda clasista, es una agenda que investiga a los pobres y a los que se oponen. Pero no vemos en la Agenda Nacional de Riesgos que investiguen, que alerten también sobre los intereses, porque eso sería sobre los intereses de los privados, de las grandes transnacionales que podrían contraponerse al interés nacional. No existe nada de eso. Por el contrario, de acuerdo con el análisis que se hizo de los diferentes capítulos de esta Agenda Nacional de Riesgos, veíamos que el documento estaba hecho prácticamente para defender los intereses de los poderosos, de aquellos empresarios que están ostentando, están apoyando ciertos proyectos a lo largo y ancho del país. ¿Qué dicen los especialistas en torno a este documento que se mantiene prácticamente en secrecía? Bueno, además de consultar a Jorge Carrillo Lea, en este caso la investigación, platicamos también con especialistas como Guillermo Garduño,
realmente uno de los especialistas también más lúcidos en materia de seguridad nacional y Fuerzas Armadas, él mismo conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional, y también entrevistamos a Martín Gabriel Marrón Cruz, otro investigador también muy destacado, él del ENACIPE, y que también es un profesor tanto en las instituciones académicas de la CEMAR como de la SEDENA. Entonces, pues los dos también llegan a conclusiones similares en el sentido de que hay una opacidad, no nada más en cuanto a saber de qué supuestamente nos está protegiendo el CISEN. Nadie sabe de qué nos protege el CISEN porque es asunto de seguridad nacional. Y cuando alguien invoca este término de seguridad nacional, viene en México la total y absoluta opacidad, secrecía. Prácticamente no quieren que se diga absolutamente nada. Cuando en otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, que tienen férreos controles para para desclasificar, por ejemplo, los asuntos de seguridad nacional, sí hay información que pueden conocer los ciudadanos, sí hay información por lo menos para saber a grandes rasgos de qué supuestamente se les está protegiendo. En México prácticamente no existe eso, pero no nada más es en esta materia informativa, es también en materia presupuestal. No podemos saber ni de contratos, ni tampoco de exactamente en qué se utilizaron supuestamente estos recursos, simple y sencillamente porque es un asunto de seguridad nacional. Y ahí entra prácticamente todo. Y por eso es que tenemos estos resultados. 31,000 millones de pesos para preservar la seguridad nacional y un país en el desastre. Sosimo, agradezco mucho que hayas estado nuevamente con nosotros. ¿Algún punto que desees agregar a esta entrevista? No, bueno, solamente que podemos decir que también hay una responsabilidad, en este caso de parte del Poder Legislativo. Tenemos una comisión bicameral de seguridad nacional que, no obstante el esfuerzo de algunos legisladores por meterse a estos asuntos, deja mucho que desear. Desde el punto de vista legal, no hay una manera sólida que les dé a los legisladores para fiscalizar las políticas en materia de seguridad nacional. Pero además, lo poco que les da muchas veces no es aprovechado. Sería todo. Muy bien. Muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros a través de Contralínea, Periodismo e Investigación. Lo invitamos a ver la investigación completa en www.contralinea.com.mx. Muchas gracias, Sosimo. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.